Muy buenos días, mis queridos estudiantes del quinto grado. El día de hoy, lunes 25 de octubre del 2021, estamos iniciando con la segunda unidad del último trimestre de este año escolar, razón por la cual siempre les pido y les recuerdo que debemos tener nuestras carátulas ya listas. Desde la semana pasada les estoy recordando que al inicio de esta nueva unidad siempre debe estar la carátula. Recuerden que vamos a tener revisión de cuadernos, que siempre les pido sus sílabus, sus carátulas, los proyectos pegaditos en sus cuadernos, los percentiles, sea porque es RB, sea porque es comunicación, pero todo bien organizadito. El día de hoy les estoy solicitando, por favor, van a tener sus carátulas de la segunda unidad terminadas, razón por la cual entra como parte de la evidencia del tema del día de hoy. Que a propósito del tema, vamos a iniciar esta unidad con un tema muy importante. Este tema nos va a permitir a nosotros terminar de finiquitar todo lo que son nuestros conocimientos en la parte gramática. Nos permitirá reconocer lo que es un sujeto dentro de una oración. Razón por la cual yo les solicito a ustedes, chicos, que prestemos muchísima atención con esta explicación. Recuerden que las intervenciones orales las estoy pidiendo por medio de la producción oral de ustedes, que sea un argumento propio, no leer lo que ya está. Como ustedes observan, por si acaso y tuvieran alguna duda, aquí observan la fecha del día de hoy, lunes 25 de octubre, segunda unidad, trimestre 3. Quiere decir que es nuestro último trimestre. ¿Ok? Muy bien, chicos, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a lo que es la explicación de nuestro tema, el sujeto, reconocimiento y estructura. Recuerden que yo siempre avanzo un poquito más de lo que está en el texto dominguino. Entonces, comenzamos. Lo primero, saber qué es el sujeto. Ya sabemos qué es la oración, sabemos la diferencia entre oración y frase, sabemos qué son los conectores. Venimos trabajando todos los temas que nos ayudarán a desempeñarnos académicamente de una manera más independiente, más segura, porque tenemos todos los temas que vamos a necesitar siempre y sobre todo para mantener una buena redacción. Eh, este tema sí o sí va para el examen, chicos. Ustedes examen tienen a partir del 4 de noviembre su simulacro de razonamiento y actitud académica. Entonces decimos y nos preguntamos, ¿qué es el sujeto? Dentro de una oración, ¿qué es el sujeto? Sencillo, chicos, el sujeto es el elemento de la oración del cual se dice algo. Por ejemplo, mis amigos son muy generosos, la computadora es veloz. Yo tengo aquí subrayado la palabra amigos y computadora porque en este caso, este sujeto se refiere a personas y se refiere a algunos elementos. En este caso, computadora, que son un elemento tecnológico. Entonces, qué es el sujeto? Es el elemento de la oración del cual se dice algo. Ya vamos a ver cómo reconocerlo. Aquí lo tenemos. Aparte de todo, chicos, tenemos dos tipos de sujetos. Tenemos el sujeto expreso, que es aquel sujeto que está presente en la oración, que sí se observa. Si yo digo, Andrea es mi amiga, ¿de quién estoy hablando o de quién se está diciendo algo? De Andrea, y está muy específico. Andrea es mi amiga. Carmen y Ana son geniales. ¿Quiénes son geniales? Carmen y Ana. Quiere decir que las puedo identificar porque las nombra. El sujeto expreso está presente, se identifica con mucha facilidad dentro de la oración. Ahora, el sujeto tácito es aquel que no se puede visualizar dentro de la oración porque pareciera que no está escrito, pero se puede reemplazar por un pronombre. Cuando yo digo jugaron fútbol, si yo digo jugaron es porque estoy hablando de ellos o de ustedes, ¿verdad? Entonces, sujeto tácito es porque está dentro de la misma oración sobreentendido. Y yo le puedo colocar allí, bueno, el sujeto tácito de esta oración sería ellos, en el caso de jugaron fútbol, o puedo decir ustedes, ¿ok? Cuando yo digo, compraste flores para tu madre,
ya, ¿de quién estoy hablando? De ti, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ese pronombre? Tú compraste flores para tu madre, porque aparte lo estoy trabajando de manera muy personal, ¿no? Ok, continuamos, chicos. Nos vamos con la clasificación del sujeto. Pregunta para intervención oral y pregunta para examen. Recuérdenlo. Clasificación del sujeto. Ya tenemos tácito, expreso y tácito. Tenemos simple y compuesto. El sujeto simple es aquel que presenta solo un núcleo, es decir, nos dirigimos a este sujeto de una manera más directa. El señor maneja un carro. Estoy hablando solo de un elemento, de un sujeto. La señora cocina rico. La niña fue al parque. Ahora el compuesto presenta más de un núcleo, es decir, más de un sujeto. El gato y el perro se pelearon anoche, por ejemplo. ¿De quiénes estoy hablando? Estoy hablando directamente del gato y el perro, así como Carmen y Ana, o David y José. Cuando yo hablo de dos elementos dentro de la oración, es decir, de dos sujetos, yo digo que el sujeto está compuesto porque no anda solo, anda acompañado, necesita su complemento. María y Juan escriben en sus cuadernos. Entonces, si hablo de un solo elemento, si digo Carmen, el señor, la señora, la niña, el niño, la computadora nada más, la cocina, estoy hablando de sujeto simple. Si lo nombro, es sujeto expreso. Si no lo nombro, pero lo estoy incluyendo, por supuesto, dentro de la oración, estoy hablando de sujeto tácito. Si hablo de dos sujetos dentro de la oración, estoy hablando de sujeto compuesto. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo reconozco el sujeto? Para reconocer al sujeto, yo simplemente me formulo las siguientes preguntas. ¿Quién más el verbo? En este caso, yo estoy diciendo que Jaime ríe mucho. Entonces yo digo, ¿quién ríe mucho? O ¿quién ríe? Porque me dice, ¿quién? Preguntarme quién más el verbo. Este es el verbo porque es la acción que realiza el sujeto. Y aquí yo diría, ¿quién? ¿Quién ríe? Jaime. Al decir esa respuesta, inmediatamente ya sé que Jaime es mi sujeto. Yo digo, los niños se bañan. Ah, como me están hablando en plural, yo digo, ¿quiénes qué cosa? Los niños se bañan. Ah, ya sé que el sujeto son los niños en este caso. Yo digo, el florero se rompió. ¿Qué se rompió? El florero. En este caso, al yo responder de esta manera, ya estoy identificando inmediatamente al sujeto. Muy bien, ya a ustedes les va a tocar también. Ok, algo importante aquí es que el sujeto casi siempre, no es sine qua non, no es un requisito indispensable. El sujeto casi siempre se encuentra al inicio de la oración, pero también lo puedes encontrar en la parte central o en la parte final, para que tengan en cuenta. ¿Cuál es la estructura del sujeto? El núcleo del sujeto que si aparecen las siglas NS es núcleo del sujeto. Es la palabra más importante dentro del sujeto y esta palabra puede ser un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, Mario o por ejemplo, nosotros. Nosotros resulta ser un sustantivo. Esto es el núcleo del sujeto, ¿no? El mismo sujeto, el nombre, lo que me identifica a mí de quién se está hablando. Entonces, ¿cuál es la estructura del sujeto? Núcleo del sujeto, modificador directo, porque estos sujetos, la mayoría, tienen a los artículos, recuerda que teníamos los artículos determinados, indeterminados, y a los adjetivos, que son los que dan las características. Bueno, el modificador directo del sujeto son estos elementos, artículos y adjetivos que acompañan al núcleo, es decir, que acompañan al sujeto. El niño alegre escribe en su cuaderno. Aquí hay un adjetivo. Entonces, este es el modificador directo. Ya no estoy hablando de un niño cualquiera, sino del niño alegre.
escribe en su cuaderno. Escribe es el verbo. Y en su cuaderno resulta ser todo lo demás, lo que me complementa la información. Aquella señora amable. Aquí hay un modificador porque no estoy hablando de cualquier señora, estoy hablando de la señora amable, de aquella que está allá. Aparte hay un demostrativo aquí. Aquella señora amable vende ricos tamales. Hay un modificador directo. Entonces, vamos repasando. Estructura del sujeto. La A era el núcleo, que resulta ser el mismo sujeto. El B, modificador directo, que son los artículos y adjetivos que acompañan al núcleo del sujeto. Modificador indirecto. Este es el conjunto de palabras que unido al núcleo del sujeto, es el conjunto de palabras unido al núcleo del sujeto por medio de preposiciones. ¿Recuerdan las preposiciones? Que si de, que si con, ¿lo recuerdan? Es tema visto. Entonces, la pelota de mi hermano se desinfla. El helado de vainilla es rico, porque yo puedo decir sencillamente el helado es rico o es muy rico, pero este modificador indirecto le da un sentido de dependencia a, en este caso, ¿de quién estoy hablando? El sujeto. No estoy hablando ya de cualquier sujeto. En este caso, el sujeto es el helado, pero precisamente el helado de vainilla. Hay una preposición allí. En este caso, de la pelota de mi hermano se desinfla. ¿De quién estoy hablando? De la pelota. Pero la pelota es de quién? De mi hermano. De mi hermano. Hay una relación de dependencia entre el sujeto y lo que estoy diciendo. Recuerdan las preposiciones, ¿no? Hay una dependencia entre dos palabras. Muy bien. Y la aposición. ¿Qué es la posición? Es una palabra que designa una misma realidad o añade información al núcleo del sujeto. Por ejemplo, tenemos dos tipos de aposiciones, chicos. La explicativa y la especificativa. La explicativa contiene la información adicional y casi siempre va entre comas. Un ejemplo claro, yo voy a hablar de Lima, ¿no? Lima es el sujeto. Fíjense que aquí hay una coma y aquí hay otra coma y dice la ciudad de los reyes. Lima, la ciudad de los reyes es muy grande. Entonces, cuando vemos esta descripción, encontramos a un sujeto que tiene una aposición explicativa. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la ciudad, pero aparte una característica muy importante, un seudónimo que se le atañe a ella. Y también tenemos la aposición especificativa, que añade información al núcleo del sujeto para diferenciarlo de otros, pero esto no va entre comas. Por ejemplo, el profesor, yo puedo decir el profesor ha revisado los exámenes, pero cuando yo hablo de aposición especificativa dentro del sujeto, fíjense que yo lo que con esto hago es diferenciar a mi sujeto de otros. Yo puedo decir el doctor me recetó, pero si yo digo el doctor Cancino me recetó, ya sé que no es cualquier doctor, es el doctor exclusivamente el que tiene ese apellido. Lo mismo pasa en este ejemplo, el profesor López ha revisado los exámenes. Yo puedo decir el profesor ha revisado los exámenes. Ustedes van a decir quién. El profesor Héctor, el profesor Zapata, el profesor Miguel, el profesor Huamán. Entonces, al dar esta explicación, ya no es necesario que se formule la pregunta porque ya me están especificando quién del grupo de profesores ha revisado los exámenes. ¿Ok? Muy bien. Tenemos para el día de hoy nuestro mapa conceptual, es un pequeño resumen con todos sus ejemplos del tema. Si ustedes observan dentro del libro no está tan amplio, pero es necesario que ustedes lo vean de esta forma, que ustedes vean muy bien este tema para que no hayan dudas a futuro. Y tenemos el otro mapita en donde se nos dice cuál es la estructura, cómo lo reconocemos. ¿Ok? Finalmente, tenemos nuestra práctica calificada en donde se nos pide señalar el modificador indirecto en la siguiente oración, identificar el sujeto de la misma manera subrayándolo e investigar algunas palabritas.
La evaluación escrita trae del mes anterior y de este mes porque los estoy preparando ya para su examen, ¿ok? Tiene que es la oración, que ya lo hemos visto. Si estamos trabajando con sujeto y decimos que es el elemento del cual se dice algo dentro de la oración, nosotros debemos tener claros qué es la oración. Entonces, por eso allí tenemos preguntitas sobre la oración, preguntitas sobre el sujeto y así sucesivamente cada día le voy agregando preguntitas del tema anterior. Esto dice evaluación escrita para los estudiantes que no han ingresado el día de hoy a clase por causa justificada. Los estudiantes que están en el Zoom tienen su intervención oral, chicos, ¿ok? Bien, ha sido un verdadero placer. Me quedo con los que tengo dentro del Zoom. Les dejo esta grabación para que se apoyen aquellos estudiantes que no han podido ingresar a nuestra clase el día de hoy. Espero verlos mañana con el inicio de la segunda unidad del curso de razonamiento verbal, chicos. Se cuidan.